Elba Ester Gordillo controló durante 24 años el sindicato de maestros más grande de América Latina. Lo que un cateo al archivo personal de la maestra reveló, una carpeta etiquetada con una sola palabra escrita a mano, personal, con 37 nombres propios adentro, tres de los cuales aparecieron muertos en circunstancias nunca aclaradas, es la historia que nadie en el magisterio mexicano se atrevió a contar en voz alta durante décadas. Pero antes de que lleguemos a esos tres nombres, hay algo que necesitas saber. La carpeta no fue lo único que encontraron ese día. Lo que había detrás de ella, en el contexto más amplio de todo lo que significó ese reinado de 24 años, es lo que te va a quedar dando vueltas mucho después de que termines de ver este video. Si llegaste hasta acá, es porque sabes que en este país hay historias que la televisión no cuenta y los periódicos entierran en la página 20 con un título que nadie lee. Suscríbete ahora, porque este canal existe para decir en voz alta lo que el poder prefiere que se quede en silencio y para que las personas que ya no pueden hablar tengan al menos alguien que cuente su historia. En este video te voy a contar cuatro cosas. Primero, cómo una mujer nacida en la pobreza de la selva chiapaneca construyó el aparato de control sindical más sofisticado que México ha visto en 50 años. Segundo, qué pasaba exactamente con los maestros que se atrevían a levantar la mano, a firmar una queja, a hablar con un periodista. Tercero, qué contiene esa carpeta personal y por qué su sola existencia genera más preguntas que las que el expediente oficial fue capaz de responder. Y cuarto, la revelación más pesada de todas, los tres nombres, quiénes eran, qué sabían, cómo murieron y lo que la causa oficial de sus muertes nunca se molestó en explicar bien. Quédate, esto no se termina pronto. Elba Ester Gordillo Morales nació el 6 de febrero de 1945 en la Trinitaria, Chiapas, un municipio enclavado en la selva fronteriza con Guatemala, a pocas horas de la línea que divide dos países, pero donde la frontera real, la que importaba, era la que separaba a los que tenían algo de los que no tenían nada. Su familia no tenía dinero, no tenía conexiones, no tenía apellido político que abriera puertas. Lo que tenía Elba Ester, según quienes la conocieron de joven, era una inteligencia fría y una capacidad para leer a las personas que incomodaba, incluso a los adultos que la rodeaban. Desde chamaca, entendió algo que muchos tardaban décadas en aprender, que el poder no se pide, se construye ladrillo por ladrillo, alianza por alianza, deuda por deuda. Estudió para maestra normalista, no como una vocación romántica ni como un llamado al servicio público, como estrategia de sobrevivencia pura. En el México de los años 60, ser maestro era uno de los pocos ascensores sociales disponibles para alguien sin palancas, sin familia de peso, sin capital para estudiar una carrera universitaria. Se recibió, dio clases y casi de inmediato entendió que el aula era demasiado chica para lo que ella quería. Había un mundo más grande afuera, y ese mundo tenía nombre el SNET, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, la organización que agrupaba a todos los maestros del país, y que en el México prista de esa época no era solo un sindicato, era una máquina política, era poder real, era 1,5 millones de trabajadores, era nómina federal, era votos organizados en cada rincón de la República, era la columna vertebral del sistema en pueblos donde el maestro y el delegado sindical eran la única presencia institucional que la gente veía de cerca. Se metió de lleno, subió rápido, tenía algo que en la política mexicana vale más que cualquier título universitario. Sabía a quién hablarle, cuándo hablarle y cómo hacerlo de manera que la persona de enfrente sintiera que le estaban regalando algo cuando en realidad le estaban pidiendo algo. A Carlos Yonguitud Barrios, el cacique que controlaba el sindicato desde los años 70 bajo el apodo de El Vitalicio, porque nunca pensó que iba a salir de ahí. Lo conoció, trabajó para él, aprendió de él sus métodos de control y sus redes de lealtades, y cuando llegó el momento adecuado, lo traicionó con tanta elegancia que cuando Yonguitud cayó en 1989, Elba Ester ya estaba parada exactamente donde necesitaba estar. Carlos Salinas de Gortari la necesitaba. El movimiento magisterial democrático llevaba años incomodando al gobierno priista.
maestros disidentes de Oaxaca, de Guerrero, de Chiapas, que no querían seguir jugando el juego del sindicato corporativo, que organizaban paros, que bloqueaban calles, que ponían en evidencia la podredumbre de un sistema que cobraba cuotas y no entregaba nada. Salinas quería a alguien que pusiera orden sin que pareciera represión abierta, alguien que viniera de adentro del gremio, alguien que los maestros reconocieran como una de los suyos, aunque no lo fuera en ningún sentido real. Elba Ester Gordillo fue la respuesta perfecta. Mujer, maestra chiapaneca, con historia de trabajo sindical, impecable en la presentación, implacable en la práctica. En 1989, con 44 años, asumió la Secretaría General del SNT, no como resultado de ninguna elección transparente ni de ningún proceso democrático que mereciera ese nombre. Llegó porque el presidente quiso que llegara y porque ella había maniobrado durante años para que ese momento fuera inevitable. Desde ese día hasta su detención en febrero de 2013, 24 años exactos, el sindicato fue suyo, no del gremio, no de los maestros, suyo. Para que te des una idea de la escala de lo que eso significaba, el SNET afiliaba aproximadamente 1,5 millones de trabajadores de la educación en todo el país. Era el sindicato más grande de América Latina. Manejaba uno de los presupuestos más opacos del sector público mexicano, con cuotas obligatorias que se descontaban directamente del salario de cada maestro y que llegaban a las cuentas que la cúpula controlaba con mínima rendición de cuentas. Tenía delegaciones en todos los estados, representantes en cada escuela, una burocracia sindical que penetraba hasta el nivel más micro del sistema educativo. Era un estado dentro del estado, y la maestra era su presidenta, su jueza, su policía interna y su notaria al mismo tiempo. Y los maestros de a pie, los maestros aguantaban vara, pero algunos decidieron no aguantar. Y acá es donde la historia se pone oscura. Para entender lo que le pasaba a quien se oponía a Gordillo, tenés que entender cómo funcionaba el control sindical en el SNT durante esos años. No era ideológico, no era político en el sentido en que usamos esa palabra. Era un sistema de premios y castigos brutalmente eficiente. Si eras leal, si levantabas la mano en la asamblea cuando te decían, si traías a tu sección a votar cuando te lo pedían, si cerrabas los ojos ante lo que no debías ver, tenías plaza, tenías escalafón, tenías posibilidad de ascenso, tenías acceso a los créditos del INE-Fonavit, tenías la vida razonablemente resuelta dentro de lo que el sistema podía ofrecer. Si levantabas la voz, en cambio, si firmabas una queja, si te juntabas con los disidentes de la coordinadora, si hablabas con un periodista que no fuera de los que cubrían al sindicato con guantes de seda, si mandabas una carta a la Secretaría de Educación sin pasar primero por el canal sindical, las consecuencias eran inmediatas. No te golpeaban en la puerta de tu casa, no al principio. Lo que hacían era más limpio y más cruel. Te movían. Te transferían a una escuela en una comunidad sin servicios, sin camino pavimentado, a 4 o 6 horas de donde vivías, en un lugar donde enseñar era una penitencia, y donde el aislamiento era el castigo más claro posible. Y si eso no alcanzaba, te abrían un expediente, una queja de un padre de familia que de repente aparecía en tu contra, un acta levantada por el director de la escuela documentando una supuesta irregularidad, un procedimiento administrativo que podía durar años y que en cualquier momento podía terminar en la pérdida de la plaza. Perder la plaza en México en esa época no era solo perder el trabajo, era perder la seguridad social, el crédito hipotecario que llevabas pagando 15 años, la pensión que habías estado construyendo desde que empezaste a trabajar a los 22, era volver a cero a los 45 años de edad, en un país donde sin contactos, sin palancas, sin sindicato que te respaldara, conseguir trabajo era casi imposible. Era, en términos prácticos, la destrucción de una familia. Y todo el sistema educativo lo sabía. Por eso la mayoría callaba. Pero hubo quienes no callaron, y esos son los que nos interesan. Testimonios recopilados por organizaciones de derechos educativos y por periodistas que cubrieron el SNTS durante esos años documentan un patrón que se repite con demasiada consistencia para ser casualidad. Los disidentes más visibles, los que organizaban asambleas paralelas, los que llevaban listas de irregularidades financieras, los que se contactaban con medios externos o con legisladores de oposición, recibían primero una visita informal de alguien del sindicato. No era una amenaza directa, era una conversación de café, en un tono de preocupación sincera, casi paternal. Pensalo bien, no vale la pena.
Hay otras formas de hacer las cosas. A nadie le conviene que esto escale. Si la conversación no alcanzaba, venía la maquinaria administrativa. Y si la maquinaria no alcanzaba, las cosas podían escalar de maneras que los expedientes oficiales nunca terminaban de explicar con claridad. Atento a este patrón, porque reaparece más adelante con nombres concretos. Lo que pasó en 2013 fue, en la superficie, una historia de corrupción financiera relativamente directa. La Procuraduría General de la República detuvo a Elba Ester Gordillo el 26 de febrero de ese año en el aeropuerto de Toluca, cuando bajaba de un vuelo privado. Los cargos: delincuencia organizada y desvío de fondos sindicales. Según el expediente de la Procuraduría, aproximadamente 2.600 millones de pesos de las finanzas del SNTE habían sido desviados hacia cuentas personales, propiedades en México y en el extranjero, joyas, cirugías en Beverly Hills, transferencias a familiares y a personas vinculadas a su círculo cercano. El expediente era grueso y los montos eran escandalosos incluso para los estándares de un país acostumbrado a los escandalosos. México se asombró durante aproximadamente 2 semanas y luego, como suele pasar, siguió adelante. Pero entre los papeles que los investigadores revisaron durante los cateos a las oficinas del SNT y a propiedades vinculadas a Gordillo, apareció algo que no encajaba en el expediente financiero, algo que nadie esperaba encontrar, o que quizás sí esperaban encontrar, y por eso fue tan significativo hallarlo: una carpeta física de papel, no digital, etiquetada con una sola palabra escrita a mano en la pestaña de cartulina: personal. Para un segundo, una carpeta etiquetada personal en el archivo de una de las mujeres más poderosas de México durante 2 décadas y media no es algo que un investigador abra con calma y sin detenerse. El solo hecho de que existiera, separada de los archivos administrativos del sindicato, separada de la documentación financiera, separada de la correspondencia oficial, guardada aparte como si alguien hubiera tomado la decisión deliberada de distinguirla del resto, ya decía algo antes de que se abriera la primera página. Adentro había 37 nombres. No había contexto escrito alrededor de los nombres. No había título de sección ni encabezado que explicara qué era esa lista ni con qué criterio había sido compilada. Solo nombres, algunos con notas breves al lado, algunos con fechas, algunas a cargos o a estados. La carpeta no tenía fecha de creación visible. Podría haber sido compilada en cualquier momento durante esos 24 años de reinado, o podría haber sido actualizada sucesivamente, capa sobre capa, nombre sobre nombre. Los investigadores que tuvieron acceso a ella no podían afirmar qué significaba esa lista. En términos estrictamente documentales, podía ser muchas cosas. Podía ser un registro de casos disciplinarios internos sensibles, podía ser una lista de personas con información comprometedora sobre el sindicato, guardada como medida de contención. Podía ser un archivo de adversarios políticos, aliados caídos en desgracia, periodistas que seguían de cerca al SNTE. En México, las personas que llegan a cierto nivel de poder guardan listas por 1000 razones distintas, y no todas son necesariamente oscuras. Pero entonces empezaron a cruzar los nombres con los registros disponibles, y 3 de los 37 aparecieron muertos. Respira antes de lo que viene. El primero era un delegado sindical de nivel medio en el estado de Veracruz, un hombre de 52 años que, según quienes lo conocieron, había tenido roces serios con la dirigencia nacional del SNT en los años 90. El conflicto tenía origen en irregularidades en el manejo de las cuotas sindicales, en su sección dinero que llegaba, pero que no se veía reflejado en las prestaciones que los maestros de base recibían. Había presentado denuncias internas, había escalado el caso dentro del propio sindicato con la ingenuidad o el valor de quien todavía cree que el sistema tiene mecanismos para corregirse a sí mismo. Había sido transferido 2 veces a comunidades más alejadas como mensaje, y según testimonios de colegas recogidos años después por periodistas que investigaban el entorno del SNT, había dejado de hablar de sus problemas sindicales de un día para el otro, como si hubiera recibido una instrucción muy clara o hubiera tomado la decisión de que sobrevivir era más importante que tener razón. Murió en un accidente de tránsito en una carretera de Veracruz en 1998, solo, de noche, en un tramo que localmente tenía fama de peligroso, pero que era una ruta que él conocía bien, que había recorrido cientos de veces en su vida. El expediente de la agencia del Ministerio Público local lo cerró como accidente en menos de 2 semanas, sin peritos independientes,
sin testigos identificados formalmente, sin ninguna irregularidad técnica en el expediente que lo convirtiera en otra cosa. Un maestro de 52 años se salió de la carretera de noche y murió solo. Eso fue todo lo que dijeron los papeles. Su nombre estaba en la carpeta. El segundo caso es más inquietante porque tiene más hilos que no terminan de cerrarse, aunque se tiren con cuidado. Se trata de una maestra de primaria del Estado de México, representante de base en su escuela, que a finales de los años 90 formó parte de un grupo de docentes que intentó organizar una asamblea paralela en su sección sindical. El objetivo del grupo era exigir transparencia en el manejo de las prestaciones y de los fondos de la sección, un reclamo que sobre el papel sonaba perfectamente legítimo y que en la práctica era exactamente el tipo de iniciativa que la estructura nacional del SNTE consideraba intolerable, porque la transparencia en una sección podía contagiarse a otras y una epidemia de transparencia era lo último que la cúpula necesitaba. El intento no llegó lejos. La asamblea fue bloqueada antes de realizarse. Algunos de los maestros que habían firmado la convocatoria recibieron traslados disciplinarios en los días siguientes como recordatorio de lo que costaba hacer ese tipo de preguntas en voz alta. Esta maestra, sin embargo, no recibió traslado. Se quedó en su escuela. Siguió dando clases, según sus colegas, como si nada hubiera pasado, aunque quienes la conocían notaron que algo había cambiado en ella, que se había vuelto más silenciosa, más cuidadosa con lo que decía y con quién lo decía. Murió en 2002. Tenía 48 años. El dictamen oficial señaló causas naturales. Un paro cardíaco, no tenía antecedentes cardíacos conocidos, según declaraciones de su familia recogidas años después. Sus hijos intentaron una segunda opinión médica sobre el dictamen. No llegaron a ningún lado. El caso no era formalmente un caso, era una muerte natural de una mujer de mediana edad, cerrada sin más por el sistema que debía investigarla. Su nombre estaba en la carpeta. El tercer caso es el más difícil de encuadrar, el que tiene más aristas abiertas y el que en su momento generó más ruido, aunque ese ruido nunca alcanzó para convertirse en una investigación seria. Se trata de un dirigente de sección sindical en Oaxaca, estado que históricamente ha sido el territorio más conflictivo para la Dirigencia Nacional de Trabajadores de la Educación, la CNT, el movimiento disidente que nunca se dobló del todo y que durante décadas fue la espina más persistente en el costado de la estructura corporativa que Gordillo encabezaba. Este dirigente, hay que decirlo con precisión, no era de la CNT, no era un disidente abierto, pero tampoco era un incondicional de la dirigencia nacional. Era, según quienes lo conocieron en el mundo político del magisterio oaxaqueño, alguien que intentaba mantener un espacio de autonomía regional dentro de un sistema que no toleraba la autonomía en ninguna de sus formas. Un operador que jugaba en el medio, que cultivaba relaciones con distintos actores, que tenía información de múltiples bandos precisamente porque ninguno lo consideraba completamente suyo. Ese tipo de persona es, en el universo de la política sindical mexicana, potencialmente peligrosa, no por lo que hace, sino por lo que sabe, y por lo que podría contar si algún día decidiera hablar con las personas equivocadas. Había tenido conversaciones con periodistas, había dado, según se reconstruyó después a partir de fuentes cercanas al caso, información a al menos un reportero que estaba investigando el flujo de cuotas sindicales en Oaxaca y las conexiones entre la estructura regional del SNT y operaciones que iban más allá de lo sindical. El reportero estaba construyendo el caso, acumulando documentos, contrastando versiones. Todavía no había publicado nada cuando este dirigente murió en 2005. El expediente oficial lo catalogó como suicidio, un disparo, en su propia casa. Su familia lo negó desde el primer día, sin pausas y sin matices. Su esposa declaró públicamente que él no tenía arma registrada en su nombre, que no había dejado ninguna nota, que la noche anterior había estado conversando con ella sobre un viaje que tenían planeado con sus hijos para el fin de semana siguiente. Había comprado los boletos del camión esa misma tarde. La investigación ministerial fue, según periodistas que intentaron seguirla, notablemente breve y poco curiosa. El caso se cerró con la misma velocidad con que se habían cerrado los otros dos. Su nombre estaba en la carpeta, lo que ningún investigador ha podido afirmar con certeza jurídica, y esto hay que decirlo con claridad porque la honestidad importa más que el impacto narrativo. Es,
si esa carpeta era una lista de personas perseguidas o eliminadas de manera sistemática, o simplemente un archivo de conflictos y tensiones sindicales que Gordillo o alguien de su círculo inmediato consideraba sensible por razones que podían ser puramente políticas o administrativas. En México, la opacidad del poder es tan profunda y tan antigua que incluso los documentos más neutrales adquieren una dimensión siniestra cuando los rodea el contexto correcto. Una lista de nombres puede ser muchas cosas, sin más información, sin contexto escrito, sin declaraciones de quienes la compilaron, la carpeta es un misterio con forma de evidencia. Pero el contexto que sí existe, ese no puede ignorarse. 3 personas cuyos nombres aparecen en esa carpeta tenían en común algo más que la carpeta misma. Los 3 habían tenido fricciones documentadas o conocidas con la estructura de poder del SNT bajo Gordillo. Los 3 murieron en circunstancias que sus familias y colegas cuestionaron desde el primer momento. Los 3 tienen expedientes que se cerraron con una rapidez que contrasta con la complejidad de las dudas que dejaron abiertas. Y los 3 murieron durante el periodo en que la maestra era el poder real del sindicato, cuando la maquinaria de control estaba en pleno funcionamiento y cuando cuestionar esa maquinaria tenía un costo que todos en el gremio conocían. ¿Es eso prueba de algo? No, en el sentido estricto del término. ¿Es suficiente para ignorarlo? Tampoco. Los otros 34 nombres de la carpeta no han sido investigados públicamente de manera exhaustiva, al menos no de forma que haya producido resultados accesibles. Algunos investigadores que tuvieron acceso a documentos del caso señalaron en términos generales y sin entrar en identificaciones específicas que la lista incluía perfiles muy distintos entre sí. Algunos parecían ser adversarios políticos del sindicato o de la propia Gordillo en diferentes etapas de su gestión. Otros aparentaban ser aliados o colaboradores que habían quedado en algún momento en una situación incómoda. Otros eran simplemente personas con una nota escueta al lado de sus nombres que podía interpretarse de múltiples maneras. No era una lista homogénea. Eso, en cierto modo, la hace más inquietante, no menos. Una lista de enemigos tiene una lógica reconocible, una lógica que podemos entender aunque no la aceptemos. Una lista que mezcla perfiles distintos, guardada separada de todo lo demás, sin título, sin contexto escrito, con algunas notas crípticas y sin estructura visible. Es el tipo de documento que en lugar de cerrar preguntas, las multiplica. Y en el México del poder opaco, las preguntas que se multiplican son exactamente las que el sistema necesita que no se hagan. Elba Ester Gordillo fue detenida en febrero de 2013, procesada y finalmente liberada en 2019 bajo un acuerdo que incluyó el reconocimiento de algunos cargos y el pago de reparaciones. Nunca fue condenada por los cargos más graves del expediente original. Salió en libertad con 74 años, con problemas de salud que fueron documentados durante el proceso, y con una historia que el sistema político mexicano prefirió cerrar antes de abrirla del todo, porque abrirla del todo hubiera implicado mirar cosas que muchas personas con poder todavía prefieren que queden en la oscuridad. Hoy sigue siendo una figura pública. Ha dado entrevistas, ha expresado en términos generales que su detención fue una jugada política de la administración de Peña Nieto para desactivar su resistencia a la reforma educativa de 2013. Ese argumento no es descabellado si uno mira la cronología. Fue detenida exactamente cuando el gobierno necesitaba que ella dejara de ser un obstáculo. La hipótesis de que hubo motivación política en su detención tiene sustento factual, pero los 3 nombres de la carpeta no tienen nada que ver con Peña Nieto ni con la reforma educativa de 2013. Murieron en 1998, en 2002 y en 2005. Murieron en pleno reinado de la maestra, en la oscuridad administrativa de un sindicato que no rendía cuentas a nadie, en un contexto donde cuestionar esa estructura tenía consecuencias reales y documentadas. Y sus familias, en los 3 casos, siguen esperando que alguien haga las preguntas que los ministerios públicos no quisieron o no pudieron hacer en su momento. Eso es lo que este sistema fabrica con más eficiencia que ninguna otra cosa, no necesariamente cadáveres, aunque a veces sí. Lo que fabrica con precisión industrial son preguntas sin respuesta, vacíos que parecen accidentales, pero que funcionan exactamente igual que si hubieran sido diseñados a propósito. Hay algo más que vale la pena decir antes de cerrar, porque esta historia no termina en Gordillo, termina en el sistema que la hizo posible. Elba Ester Gordillo no fue una anomalía del México priista,
fue una consecuencia perfecta y lógica de él. Un sistema que durante décadas premió la lealtad por encima de la competencia, que construyó sindicatos como feudos personales con dinero público, que permitió que los recursos educativos destinados a los niños más pobres del país se usaran como moneda de cambio político. Ese sistema no produce figuras como Gordillo por accidente, las produce a propósito, las necesita para funcionar. El magisterio mexicano real, los maestros que daban clases en escuelas sin agua, sin libros suficientes, con pupitres rotos, mientras la cúpula sindical volaba en jet privado y pagaba cirugías en California con las cuotas de sus propios representados, pagó ese precio durante 24 años. Pero no solo lo pagó en términos económicos, lo pagó también de otra manera, más silenciosa y más duradera, con el miedo que aprendió a cargar como parte del uniforme, con el silencio que se fue instalando en el gremio como reflejo condicionado, con la convicción, cultivada pacientemente por años de castigos y recompensas, de que levantar la voz costaba demasiado y que lo más inteligente era bajar la cabeza y dejar que los de arriba hicieran lo que quisieran. Eso no se repara con una detención, una multa y una salida negociada del sistema penal. Eso se repara, si es que puede repararse, con verdad, con nombres completos, con expedientes abiertos de verdad, con familias que finalmente sepan qué pasó con las personas que decidieron que la honestidad valía más que la conveniencia. Por ahora, lo que hay es una carpeta con 37 nombres, 3 de los cuales ya no pueden hablar, y 34 que quizás algún día, si alguien decide que vale la pena investigarlos, tengan también una historia que contar. La semana que viene en este canal vamos a entrar en otro caso con la misma firma, poder institucional, archivos incompletos y familias que llevan años esperando que alguien haga las preguntas correctas. Es una historia que involucra a otra figura que dominó una institución pública mexicana durante décadas y que dejó a su paso una estela de silencios que todavía hoy nadie ha logrado explicar del todo. No te lo pierdas. Y antes de que te vayas, háceme un favor. Suscríbete si todavía no lo hiciste. Compartí este video con alguien que crea que estas historias ya no importan, que son cosa del pasado, que México cambió. Porque estas historias importan exactamente mientras el sistema que las hizo posibles siga funcionando, aunque se llame de otra manera y tenga otras caras. Y contame en los comentarios esto. ¿Crees que alguna vez se va a abrir un expediente serio sobre esos 3 nombres, que alguien con autoridad real va a sentarse a revisar esos casos con el cuidado que sus familias llevan 20 años pidiendo? O en México, las carpetas como esa siempre terminan archivadas para siempre, guardadas en algún cuarto que nadie vuelve a abrir. Contame abajo, leo todo